2 décadas atrás, en la ciudad cayó un rayo, iluminando a algunos seres. De ahí en más, sus vidas cambiaron, sus mentes se abrieron y sus fantasías crecieron. Hoy son parte de un mágico universo habitado por poderosos mechas, detectives futuristas, cartas mágicas, héroes y villanos. Si no entendés nada y necesitas un mapa de este universo, déjate iluminar por nuestro superhéroe, Germán Jacome. Comienza el bloque de cómics de Rayos y Centellas. Bienvenido Germán, ¿cómo anda? Bienvenido a este nuevo bloque de Rayos y Centellas de lunes, como ya estamos hace un par de semanas. ¿Qué nos has traído? Ante todo, se saluda. Buenas, acá estamos. Ahí está, porque si no parecía que estaba hablando con la máquina de café. Digo, ¿no? Ya veníamos de antes. Sí, tal cual. Nos habíamos cruzado en la calle cuando fui a comprar papas fritas. Bien. True story. Sí, es tristemente cierto lo que acabo de contar, así que no se hagan problema. ¿Qué nos trajiste para el primer segmento de Rayos y Centellas de hoy? Hoy nos vamos a viajar un poquito a principios del siglo XX con una versión estilo policial negro o versión noir, ¿sí?, de los héroes de Marvel. Esto salió entre el 2009 y el 2010. Distintos cómics, Marvel decidió apostar por reversionar sus personajes más conocidos, pero con un tono policial negro, ¿sí?, ambientado desde la estética, desde los personajes. No existen los superpoderes acá, sino que están llevados a la realidad ciertas características de los personajes. Por ejemplo, Wolverine no es que tiene las garras, sino que usa como unas navajas, ¿sí?, en la mano. Bien. Como un gancho tipo de carnicero, podríamos decir. ¿Y Spider-Man? Medio croático, podríamos decir, pero no tiene nada en particular, claro. Cíclope no es que tira rayos láser por los ojos, anda con unas gafas, ¿sí?, de color rojo, pero todo en un tono policial. Muy interesante, estamos viendo X-Men Noir. Sí. Wolverine Noir, Daredevil Noir, Spider-Man. Es muy interesante, la verdad es que diversos autores, ¿sí?, quizá no los de primera línea, podríamos decir, pero haciendo buenas historias, algo diferente, una versión alternativa de estos personajes. Más que nada para, qué sé yo creo que para el que no le interese quizá la parte más superheroica, es una historia real. No, es que está... desde ese punto de vista... Estás leyendo un policial, ¿sí? Con pequeños guiños, pequeñas referencias. Esto fue editado en este formato, no fue editado en el formato más comiquero chiquito. No, ha salido cada uno de estos tomos que tenemos acá de Editorial Panini, han salido en 4 grapas, 4 revistitas finitas. Ajá. Ellos decidieron publicarlo en este formato de tomo. Bien. Pero en Estados Unidos salió en los 4 revistitas, digamos. ¿Y la repercusión? Porque allá el mercado es totalmente distinto al nuestro. Es distinto, sí. Allá yo creo que en Estados Unidos están mucho más accesibles a encontrar versiones diferentes de los personajes, van testeando, son como modas a veces. Y en este caso creo que le funcionó, porque muchas de las miniseries han tenido su continuación. Como decíamos, en el 2009 sacaron esto con varios de los personajes. Y X-Men tuvo su continuación al año siguiente, claro. ¿Sí? Y Spider-Man también. Bien, entonces le funcionó. Algunas que les funcionó bien, sacaron una especie de miniserie continuación, pero siempre manteniendo la idea de que están ambientados en la década del 10 o del 20, ¿sí? Una onda ley seca también, o sea, es bastante peculiar, podríamos decir. Y bastante interesante, el dibujo está muy bueno, es como cambiar la óptica del tradicional cómic que tenemos, ¿no? Sí, no, olvidémonos de los colores chillones de superhéroes, fíjate, los tonos son más bien... El dibujo en sí también es muy distinto. Sepia, oscuro. Es decir, a los que les gustan los personajes, por decirlo de algún modo, me parece que es una linda forma de reencontrarse con los mismos, qué sé yo. Hay fanáticos de Wolverine. Sí. Bueno, es una buena forma de reencontrarse con otro Wolverine, quizás más humano, más terrenal, más oscuro, me imagino que más sangriento en algún punto. Sí. Porque... Yo creo que apunta a ese público, apunta al que ya conoce a los personajes, al que capaz que creció, tiene cariño, digamos, o en el caso de los X-Men, al de decir, bueno, crecí viendo la serie de los 90, bueno, pero es una versión diferente. Claro, y es lindo cuando uno conoce mucho del personaje
tienen pequeños guiños, pequeñas cosas que uno va relacionando, ¿sí? Desde la identidad de un nombre, un apellido, hasta algún tipo de habilidad o comentario, alguna frase de esas tipo gancho que tienen algunos superhéroes. La verdad es que es algo diferente. Yo creo que es un buen material para cuarentón, cincuentón. Mirá vos, ¿por qué no? Me parece que iría orientado para esa cuarentón. Ojo, cuarentón me faltan 2 años, es decir, no estoy diciendo para gente que está re lejos en la no. Pero cuarentón capaz que dice, bueno, el que le gustó el personaje, dice, bueno, es el momento de también ver otro aspecto. Y la verdad que es muy oscuro, la verdad, tiene mucho de policial, se nota. Recordemos que esto está mucho más cerca de Los Ángeles al Desnudo o Los Intocables que de Spider-Man o X-Men. Claro, es un policial. Es un policial, entonces tenés otra forma, el que está acostumbrado a consumir este tipo de material, como de acercarse, tener una mirada quizás un poquito más añeja, por decirlo de algún modo. Y al joven le interesa porque consume de todo, pero me parece un buen material, me parece una buena alternativa. De hecho, como para cambiar un poco el pulso de la historia. Más que son historias que se han visto tanto, claro, y las hemos quemado tanto en tantos formatos y de tantas maneras, que está bueno encontrar una vuelta. Porque al que le gusta también es cierto que debe llegar a un punto que al que le gusta mucho la historia, por ejemplo, o el que ha leído mucho, claro, el que ha leído mucho ya te suena repetitivo a veces. Otra vez el mismo, el personaje, los mismos colores, la misma forma de encararlo, no, le das como una vueltita de rosca y te haces un poco la película que quizás no sale por X motivo, te la haces vos con un buen libro. No es comercial. Claro. Es netamente esto no es comercial. Exacto. Es un policial más. Vos fíjate que Marvel incluso apuesta por autores jóvenes, ¿sí? O sea, todos los escritores y dibujantes, Stuart Moore, Smith, Dennis Calero, Fred Van Lente, Tom Cooker, o sea, no son los de primera línea, no son esos autores que llaman y convocan, que vos decís, mira, esto está escrito por Alan Moore, por Frank Miller, imagínate, hablando mal y pronto. Alternativo, digamos. Exacto, vienen más del palo del indie yankee, ¿sí? De los cómics más independientes en Estados Unidos. Entonces es un poquito de refrescar estas historias, justamente como vos decís, a través de nuevos autores. Y el tema de los autores que vos bien marcabas acá, ¿no? El tema de estos nuevos autores y de la forma de alguna manera relacionarse con los clásicos. Porque vos bien decías el mercado independiente. Sí. Pero una empresa grande está llamando a esos tipos de mercado independiente como para decir, bueno, vengan y jueguen conmigo. Entonces está cooptando de alguna manera para bien, ¿no? Como todo el que busca en un momento, buscas notoriedad, pegar un salto o estar en otro lugar. Sí. Es parte de la misma evolución de su trabajo. Ese traslado, hay juveniles, hay futuro dentro de lo que es los guionistas, los dibujantes, en ese under, si se quiere, del cómic estadounidense. Yo como creo para decir, que sí. Yo creo que sí. ¿Trabajando sobre los mismos personajes? Es como, sí, porque es como la carta de presentación, ¿sí? La editorial apuesta por, te doy la oportunidad de escribir esto, a ver cómo vas. Son testeos. Si les gustó el cómic que hiciste de Daredevil Noir, probablemente después te tengan en cuenta por si en algún momento el escritor o el dibujante de la colección regular de Daredevil, o si quieren hacer una miniserie o lo que sea, decir, lo llamemos a este que ya escribió algo. Pero ¿qué pasa? Esto fue más por debajo. Sí. No hubo tanto revuelo. Entonces es una oportunidad de presentar la carta de presentación de los artistas. Y las grandes, perdón que estoy así tipo interrogatorio, dale. pero las grandes tipo Marvel o DC, ¿tienen plan B? Es decir, tienen su galería de superhéroes o de personajes, sí, ¿no? ¿Están pensando, actúan en consecuencia de algún plan B como para decir, bueno, no sé, vamos a jubilarlo, pero vamos a ayornar, vamos a presentar otro personaje, vamos a ir por otro lado, vamos a ir por otra historia? ¿O están muy cómodas en este nuevo formato de largar película, largar serie en multiplataforma, en llevar sus personajes tradicionales a otro nivel? Hay una cierta comodidad en eso. Yo lo noto como una zona de confort bastante complicada. Pero yo creo que en los últimos años, gracias justamente a la masividad del cine, yo creo que vieron estas editoriales grandes que hay mucho público diverso. Ya no es el nerd flaco de 20 años que lee cómics, ¿entendés? O sea, el que lee, un montón de mujeres que leen cómics, un montón de padres de familia, ¿sí? O sea, el público se amplió muchísimo, entonces tenés que diversificar. Y a la hora de diversificar yo creo que han apostado por crear personajes nuevos. Por ejemplo, en DC crearon Green Lanterns, por ejemplo, Simon Bass, que es uno de los Linterna Verdes actuales, es musulmán el personaje, Jessica Cruz es latina, son personajes nuevos que sí, toman de algún modo la posta de Linterna Verde. Claro, no se animan a romper completamente.
pero a veces te introducen algunos personajes nuevos. Jessica Jones, sin ir más lejos, es un personaje que tiene relativamente bastante nuevo, o sea, tiene menos de 20 años, ¿sí? En los cómics, es un personaje nuevo. Y vos fíjate lo que pegó a tal punto de que hicieron una serie de televisión, con un montón de los cómics y demás. Miss Marvel, también otra chica, en este caso iraní, que aparece en los cómics de Marvel. O sea, van apostando por personajes nuevos, a veces ligados por cierto poder similar, decir, bueno, está Spider-Man, bueno, creamos Spider-Gwen. A veces están muy ligados y a veces son mucho más independientes, como en el caso de Jessica Jones. Claro, no deshacen la fórmula de la gaseosa conocida, pero le ponen un condimento más. Sí, pero... Como la Cherry en su momento. No se la juegan del todo, pero tiran algo nuevo. Y obviamente siempre en la medida que van saliendo películas aprovechan a sacar miniseries o especiales para poder vender algo nuevo del personaje. Sí, yo creo que la explotación de este nuevo mercado de series y de cine ha llevado como también, va a llevar necesariamente a una saturación que va a tener que un consiguiente recambio. Sí, va a tener que existir un recambio generacional de superhéroes. Sí, yo creo que... Porque ¿cuántas remakes podemos tener de...? ¿Cuántos te soportan tantas remakes? Claro, yo creo, tenés razón en eso que decís, y yo creo que ahí es a donde Marvel y DC quizás se resienten un poco y le dan lugar a otras editoriales con personajes diferentes. O sea, recordemos Hellboy, por ejemplo, es otro de estos personajes modernos que se aleja de los superhéroes. La editorial Dark Horse ha hecho montones de películas basadas en cómics que nadie conocía acá. Time Cop, La Máscara, Hombres de Negro, esa Rip PD con Ryan Reynolds. Hay montones de películas basadas en historietas. Snowpiercer, otra de ciencia ficción, esa del tren que anda dando vuelta al mundo. Valerian, que es un cómic francés, europeo, que ahora sale de Luc Besson la película. O sea, yo creo que Hollywood también va apostando por alejarse un poquito de los superhéroes, abrir un poquito el paraguas, claro, porque en un momento, y adaptar otras historias. Por más que se planifique hasta el 2020, que todos sean ricos, y a ver, Superman te banca remakes, Batman te banca remakes, Spider-Man ya demostró que las banca de otra manera, pero las banca. ¿Cuánto más te pueden bancar remake? Puede haber alguna otra Deadpool. Ponele, porque es muy graciosa, porque tiene otro... Ponele, tampoco estoy tan convencido, pero bueno, supone que puede haber alguna otra. Igual uno ya le tomó mucho cariño al personaje en sí, pero con el personaje relacionado al actor o a la... Sí, y ligado al éxito que tuvo la película. Exacto, pero ¿cuántos otros personajes se bancan remake en serio? Entonces, le estamos poniendo fecha de vencimiento. Si cuando termine el último... La Mujer Maravilla, ¿se banca una remake dentro de 10 años? Y creo que no. Por eso creo que está bueno que apuesten por otras plataformas, como ya sea Netflix o la plataforma esta de HBO. Sí. DC está planificando esta serie de los Teen Titans, que es como la versión juvenil de la Liga de la Justicia, estos sidekicks que se juntan, pero directamente para sacarlo online. Y bueno, Marvel sigue apostando por las series en Netflix, también para otro público, otro tono. Están jugando cada uno en su plataforma. Ojo con Netflix, que es un tanque, obviamente, y eso está fuera de discusión. Pero ojo también con algunas cosas de HBO, que tiene algunas cosas. Imagínense ustedes que algunas cosas de HBO nosotros las vemos por Fox acá, por la plataforma de Fox. Es decir, HBO tiene una cantidad de contenido que es inagotable, casi como Netflix. Es decir, contenido propio, incluso como Netflix o más, si nos ponemos a hilar fino, porque tiene hasta desarrollo en algunos otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Europa hay series que son de HBO, exclusivas, y que acá la transmite Fox. Mirá. Entonces nosotros tenemos como una confusión en algún punto, decir, bueno, HBO se agota ahí. No, por ejemplo, yo caigo en siempre Yao Pop, del Joven Papa. El Joven Papa es una serie de HBO, que acá se vio por Fox. Claro. Y pues se ve por la plataforma de Fox, pero dentro de poco, dentro de poco va a volar y va a pasar a la plataforma de HBO. ¿Por qué? Porque es una serie original de HBO. No, es que y así hay contenido latinoamericano a rolete. Cuando empieza a llegar la plataforma de HBO acá más masivamente, ya funciona mejor de lo que funcionaba HBO. Fox Play es bastante compleja, Fox Premium o con Fox Play, pero HBO funciona, es distinto, es para otro. Me parece que ellos apuntan también a otro usuario. Netflix es más sencillo. Yo otra vez me encontré viendo un documental... Netflix es más para toda la familia. Me encontré viendo un documental de Kurt Cobain y lo encontré en 20 segundos. Parece que supiera que me gustaba. Es decir, no soy usuario, no consumo mucho Netflix, es decir, no tiene forma de rastrearme. Consumo House of Cards o nada más. Pero, ¿qué iba a decir? Me encontré el documental de Kurt Cobain y me pareció segundo. Un amigo me dijo, no, busca uno de Herbalife porque no sé qué cosa, que están acá porque indican tal cosa. Y terminé viendo de Kurt Cobain, evidentemente. Desde ya que lo vi 15 minutos y dije, nada, ¿por qué estoy viendo esto? Y me puse a ver uno de Pearl Jam, que tenía en mi casa. Pero más allá de esas cosas, me da la sensación que van a empezar a buscar por otros lados.
Porque hay que buscar un mercado alternativo en el mediano plazo. Sí, y lo mismo ha pasado en los cómics, o sea, hay montones de cómics acá, obviamente a través de los bloques lo hemos demostrado Sí. más de una vez. Hay mucho más aparte de los superhéroes, Sí. hay mucho más aparte Sí, sí, de sí. un público juvenil, o sea, Sí, sí, sí. definitivamente hay para todos los gustos de historietas porque es un medio. Decir cómic es lo mismo que decir película. Sí, sí. Es lo mismo decir, tenés una película infantil, tenés una película para adultos, tenés una película de acción. Bueno, lo mismo es el cómic. La gente Sí. tiene que entender que es un medio de difusión, es Sí. un medio de comunicación. Sí. Pero bueno, a veces Sí, cuesta. A veces cuesta porque en un momento pensemos que también como cualquier otro medio fue bastante castigado, lo que llegaba a nuestro país por distintos motivos no era de lo mejor y uno se quedó con el dibujito de... Y no Sí, es sí. así, hay cosas que están muy buenas y aquel que le gusta, pues tenés que tener la oportunidad, aunque sea dártela, de probar con algún cómic y decir, bueno, me gusta, no me gusta, me gusta más un libro, me gusta más esto, me gusta más la peli, o puedo convivir con las tres. Y listo, y tengo distintas formas de entretenimiento que en definitiva no es más que eso, es una forma de entretenimiento que la tenemos que disfrutar de la forma que se tiene que suceder, ¿no? Sí. Rayos y Centellas, San Martín 2375, local 12, 2365, local 12, teléfono 495-2262. Rayos y Centellas Comics en Facebook, que ahí nos está medio retobando, pero lo vamos a lograr robar en algún momento. Recuerden, San Martín 2365, local 12, casi llegando al Uro por la galería, ¿eh? Así que atentos, ahí van y le dicen a Claudio que quieren todo lo que salió acá. Estas colecciones están muy buenas, el dibujo está estupendo y es una forma de reencontrarse con algunos personajes o aquellos que no nos gusta tanto la historia de los superpoderes porque no termina de cerrar, son humanos y toman Exacto. conductas similares a las que vemos con los superhéroes y ahí nos vamos acercando de alguna manera. ¿Vamos a escuchar algo de música, don Sherman? Sí, un temita de estos que nos mandó Claudio. Static X es la banda, sí, norteamericana, y el tema es Behind the Wall of Sleep, un cover de Black Sabbath. Bien, tranquilo. ...19:06 y seguimos aquí en Rayos Centellas, que estamos escuchando lindo lo que estamos escuchando, bien Sí, industrial. Static medio- X, sí, sí, una cosa así medio industrial, un metal Sí. industrial, de Los Ángeles. Esta banda desde mediados de los 90 hasta el 2013 estuvieron ahí intermitentemente tocando y
el álbum Beneath Between Beyond, ¿sí? Del 2004, donde hacen este cover de Black Sabbath, que lo habían sacado allá por los 70. No puedes hablar tantos idiomas, boludo. No, me sale el... Es una cosa de loco. Este pibe está en japonés, está Es en chino. políglota. Sí, mandarín, entonces sos una bestia. Tendrías que ir con la selección a traducción de Singapur. Es un animal, no puede ser. Eso es mucho para nosotros, jamás. Es demasiado. Sí, Bueno. son mucho. Black Sabbath en los 70 sacaron este tema, ¿sí? Más allá del muro del sueño, homenajeando de algún modo un cuento de Lovecraft, ¿sí? Un cuento de Lovecraft que es del año 1919. Y, ¿por qué no? Uno de estos autores que junto con Poe fueron unos grandes escritores, ¿sí? que influenciaron montones de otras obras ligados a la música, ligados a la literatura, a las historietas, ¿por qué no? Hemos traído en varias ocasiones cómics, ¿sí? Basados en la obra de Lovecraft, desde Richard Corben hasta Alberto Breccia, ¿sí? Y en este caso le toca a Esteban Maroto con Los mitos de Tulu. Tulu, como el tema de Metallica. No, en serio, un tema de Metallica se llama Call of Tulu. Debe ser Por supuesto. Sí. Call of Tulu es uno de los cuentos, justamente, esta mitología, estos seres antiguos, ¿sí? Estos seres que están en el mundo antes que nosotros. Y es muy interesante los cuentos de terror de Lovecraft porque el miedo que te genera, o sea, es bastante indescriptible. Y por eso es difícil de ver adaptaciones en historieta, porque para un dibujante es difícil dibujar los monstruos que él plantea, porque no son monstruos demasiado detallados físicamente, ¿sí? Son más bien ánimas. Exacto. Cosas más bien abstractas. Y es a donde genera el miedo. Es difícil leer algo que te genere miedo. Y en este caso Lovecraft es muy recomendable para esto. La factura de luz te genera miedo. Ah, es verdad, es verdad. Tenemos otras Tulu. cosas. Sí, es así. Son las cosas que te generan miedo. Una maravilla el dibujo, ¿sí? De Esteban Maroto, que también el guión es de él. Estamos hablando de cómics que ya tienen varias décadas, ¿sí? Sí, se nota. Y se nota, pero está muy lindo. Es una La maravilla, parte de la edición está muy una linda. edición nueva, así, recopilando 3 de las historias que hizo él, que son los primeros 3 cuentos de Lovecraft: La ciudad sin nombre, El ceremonial y Los mitos de Tulu, el cual le da justamente título a la recopilación. Lindo para un regalo. Yo lo voy a recomendar. Lindo para un regalo. ¿Querés quedar bien con alguien? Yo sé por qué te lo digo, porque estoy viendo además otra cosa. Quedás bien, quedar bien. Accesible, un precio accesible, tapa dura. Tapa dura es un lindo regalo, vos vas con esto, le sacás la etiqueta, porque no sea pavote. Y le decís, ¿cuánto salió? 7 veces más, no importa. Pero lindo para un regalo, en serio. Aparte sale de lo normal. Sí, está bueno, es una linda edición, me gustó mucho. Justamente como decíamos, a alguien que le guste el autor desde la literatura y no sea del palo de la historieta, quedas muy bien y a veces lográs abrir una ventana para conocer un poco más. Sí, muy bueno, recomendado. Si abrís la ventana te entra el murciélago, es así, lamentablemente. Yo Batman, por eso en un 8º piso tengo la ventana cerrada todo el tiempo, porque a ver si entra un murciélago. Batman, como siempre, nos acompaña de algún modo, ¿sí? En alguna de las recomendaciones, alguna de las novedades, siempre aparece. Y en este caso, podríamos decir algo especial, porque es el número 1 de SC Argentina. Vuelve el cómic de DC hecho en Argentina, ¿sí? Editorial Nacional. Eso, así como lo ves, impreso acá. La misma gente de Omnipress, ¿sí? Matías Timarchi, el encargado de llevar a cabo Omnipress, que publica los cómics de Marvel. Se pusieron los lompa y arreglaron con SC España, que era la que tiene los derechos de DC Comics, para empezar a publicar acá, a través de lo que se llamó DC Universo de Renacimiento, ¿sí? Donde relanzan muchas de las colecciones desde el número 1, y en este caso Batman es una de las colecciones. También a un precio muy accesible, estamos hablando de revistitas, en este caso recopila 3 números originales, menos de 100 pesos vale la revista, que la verdad es que... Nada. Para un cómic que sale... Para cualquier cosa, nada. Un cómic mensual, ¿sí? Con varios numeritos, como decíamos, y es Batman. Sí. O sea, es Batman y es edición argentina. Es algo que te tira, ¿sí? Es algo que... Sí, entre elegir una y otra terminás comprando. Está bueno, me gusta el dibujo, está lindo. La edición calidad, está muy buena. todo. Tom King es el escritor encargado de esta nueva etapa de Batman. Un poquito más psicológica, un poquito más la locura de Batman, y es interesante ver eso. Se aleja un poquito del Batman superheroico y se mete con
che, ¿de verdad hay un tipo que se viste de murciélago para proteger una ciudad? Bueno, ¿Hay un tipo que tiene tantos problemas? claro, Sí. muy interesante, la verdad, el que quiera... Podría no vestirse de arrancarle murciélago y listo, ¿no? Es la pregunta del millón. ¿Por qué se viste de murciélago? Ya está, ya entendimos lo de los murciélagos. un par de traumas Sí, ahí. me parece que tiene un problemita negro, pero bueno, está bien, le han pasado cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco ¿a para que quién se vista no? murciélago, ¿A ¿no? quién no? Sí, Claro. tal cual. Vamos a ser sinceros, le pasaron cosas, pero tampoco para que se ponga una capa y ponga una cosa y diga, oh, Batman. Pero bueno, qué sé yo. Claro, está buena la edición, he comprado, está re lindo. Sí. Y hablando de buenas ediciones, justo con motivo del estreno de la película de Wonder Woman, DC Comics lanzó uno de estos especiales que comentábamos, que a veces las editoriales dicen, che, ya que sacamos la película, saquemos algo especial, y en este caso Wonder Woman, la verdadera amazona, escrito y dibujado por Jill Thompson. Jill Thompson es una dibujante, una grosa la mina. Para los que nos enteramos que Wonder Woman era una amazona y no la novia de Superman, recuerden, está re bueno. recuerden la charla. Si no, pueden revivirla ahí en el canal de Rayos y Centellas en YouTube. Sí, que estamos. Pueden escuchar la charla de Wonder Woman, muy interesante. Sí. Nos graba, Sábado, nos graba sí, y nos edita. Qué cosa increíble. Estamos grabados. Sí. En este caso Jill Thompson, que ya venía de hacer varios cómics independientes. Que es una también. niña, ¿no? Es una niña, Jill Thompson, tengamos en cuenta, es una mujer, ¿no? Porque Sí, algunas sí, es veces una tira- mujer, sí, es una mujer trabajando en el mercado de historietas, escritora y dibujante. Sí. Ha participado en cómics como Sandman de Neil Gaiman, Sí. Invisibles de Morrison, o sea, muy grosa, Grosa. muy grosa. Y en este caso, de algún modo resignifica un poco el origen de Wonder Woman, pero nos cuenta la historia de Diana en Temisira, en la isla de las Amazonas. No la Wonder Woman superheroica en el mundo de los humanos, no, sino cómo fue el origen, cómo era crecer, cómo era Wonder Woman en ese lugar, cómo consiguió los brazaletes, el lazo de la verdad, la tiara, y un poquito como un cuento clásico, podríamos Es decir. que el dibujo es muy clásico. ¿Viste? Es Muy casi como una clásico, fábula. Sí. La verdad es que es una maravilla, se lee muy rápido, porque Sí, te sí, digo sí, que yo sí. empecé a chusmearla cuando quise acordar, ya lo había terminado. Sí. Eh, Te digo, ¿cuánto? Media hora de lectura. Sí, una cosa es así. muy accesible. Para aquel que haya visto la película de Wonder Woman, el cómic se quedaría un poco en los primeros 20 minutos. ¿Sí? Que es lo que nos Profundizaría sobre los primeros 20 profundiza, pero mucho, profundiza muchísimo en eso. Por eso es importante que sería complementario. Que le gustó la peli, estaría bueno que lo lea porque explica un poquito ese inicio de la peli. Exacto, Ah, y un poco se aleja también a la hora de los motivos por los cuales Wonder Woman viene a la Tierra. Ajá. Ojo, acá Se no es cambia la que bocha. Steve Trevor cae en la isla y ellos deciden, no, acá es diferente la historia. Incluso ella tiene un romance, una especie de romance podríamos decir, en una isla llena de mujeres. Pero muy cuidado todo, vos fíjate que estamos hablando de una autora, mujer, Sí. muy cuidado, sin caer en los lugares comunes, sin caer en la cosa burda. La verdad es que es muy interesante, una reversión de Wonder Woman, ¿sí? Recomendable. Muy recomendable. Recomendable y en serio el dibujo es muy particular, me gustó. Y bueno, y manteniéndonos en el dibujo particular, Valentín Secher, ¿sí? ¡Oh! Un poquito de cómic europeo que siempre está bueno, y un Jodorowsky que en este caso participa quizá en el argumento, pero no tanto en el guión, que está ayudado por Jerry Frison. Estamos hablando de El Metabarón, ¿sí? Volumen 1, Wilhelm 100, el Tecno Almirante. Acá nos metemos en estas historias de ciencia ficción en el espacio, Sí. donde hay mucho de política, ¿sí? Más parecido a un Dune de Frank Herbert, Sí. ¿sí? Estas historias de ciencia ficción, o un poquito a Imperio de Asimov. La verdad es que es muy interesante y el dibujo es muy europeo. El dibujo Ya, es súper ya desde europeo, el sí. cómic estamos Sí. viendo el formato tapa dura, en este caso de Editorial Yermo, mantiene lo que es el formato álbum. Allá en Europa es muy común este tamaño de cómics, Sí. justamente porque cada viñeta, quizá como nos tiene acostumbrados Alex Ross en el cómic norteamericano, allá en Europa se caracterizan mucho por usar artistas más bien pictóricos. Sí. Y en este caso es muy interesante la historia y el dibujo. Sí, es cierto. Es llamativo y es distinto. Tomo 1 de 2, la historia esta del Metabarón, desprende de la casta de los Metabarones, Ujú. del Incal. Es Está bueno. muy interesante para lindo. que quiera meterse una muy buena historia de ciencia ficción diferente, ¿sí? Sí. Y con un Jodorowsky, como decíamos, aquel que haya visto las películas ya sabe por qué lado puede ir, un poquito con lo metafísico, un poquito con ciertos temas morales o éticos. Pero es lo que Un cómic decimos para hace un adultos. rato, lo que decimos Sí. un rato de buscar como alguna alternativa y en Europa la encontrás. En Europa hay un montón. En Europa hay montón. mucho. Nosotros Hay muchísimo, consumimos más muchísimo. este lado por una línea lógica.
pero en Europa hay mucho. Hay mucho, e incluso me arriesgaría a decir que hay mucho más productos mensuales en Europa que en Estados Unidos. O sea, la cantidad de cómics que salen, acá a uno le llega, no sé, Tintín, o sea, tenés varios, pero la verdad es que hay mucho para elegir. Sí, también por una idiosincrasia la cantidad de países. Me imagino que no debe ser el mismo un cómic francés que un No, cómic alemán, no, como allá pasa con el tenés- cine. Tenés River y Boca en todos En lados. todos lados. Y Europa Oriental debe haber cómics y deben ser totalmente distintos de lo que son, no sé, un cómic español. es un mercado muy grande, así que muy recomendable para aquel que quiera meterse un poquito, alejarse del cómic mainstream norteamericano, del cómic de superhéroes, un poquito del cómic europeo no viene nunca mal. Bien, Meta Varón. Meta Varón. Todo esto y mucho más lo encontrás en Rayos y Centellas, ahí en San Martín 2365, local 12, teléfono 495-2262, Facebook Rayos y Centellas Comics. Le ponen un like, están al tanto de toda la actividad comiquera de la ciudad, Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no? Del país y del mundo, de todo el mundo. Una cosa increíble. Sí. Claudio es un fenómeno. O de tiene la todo. galaxia, quizá De en la algún galaxia. momento nos están escuchando. Sí, capaz que en un futuro tiramos uno de estos audios a una burbuja. ¿Por para qué no? Que en las futuras generaciones nos escuchen lo que hablábamos de Van a cómics decir, hoy. mirá las boludeces que hablaban en la tierra. Mirá qué boludo que eran esto. Lo primero que van a decir, mirá qué boludo que eran esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así de fácil. Sherman, Dale, muchas sí. gracias por venir. Hasta Será la hasta el semana que lunes que viene.